Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Hoy es la marcha del 1F frente a la Corte. ¿Cómo será? ¿Con qué argumentos se convoca? Bueno, recordamos, lo hablábamos a la mañana, organizaciones políticas, judiciales, gremiales, sociales se manifestarán frente a tribunales para exigir el fin de este lawfare y la reforma del Poder Judicial. Se va a leer un documento, también está previsto que hable el juez Ramos Padilla. Bueno, hay réplicas en muchísimas ciudades del país. Y bueno, también va a estar a Río Turbio. Él viene llevando esto adelante desde hace tantísimos años, con respecto al accidente del 14 de junio que costó la vida a 14 mineros. Y va a estar presente también allí Raúl Uganzo, a quien lo tengo en línea. Raúl, tantos años, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Pilo. Sí, después de tantos años, buenos días a toda la audiencia de la Cuenca Carbonífera. Sí, hoy participando de esta marcha, que yo creo que va a poner un antes y un después, ¿no? En la Argentina. Aparentemente va a ser muy masiva y ojalá sea el principio. Claro. De una movilización que ayude a cambiar una justicia que es absolutamente injusta, una justicia que tiene doble vara, una justicia armada, como dijo el juez Ramos Padilla, armada desde aquella época, desde el siglo XIX, principios del XIX, después de la independencia argentina, que fue armada por la oligarquía ganadera de aquella época, y así siguió, y se fue adaptando a los distintos factores de poder. Por eso tenemos una justicia que tiene doble vara, donde el ladrón de qué sé yo, de una mandarina va preso. Claro, y el del árbol no. Y el que genera un desfalco de $200 millones como Taselli sigue libre y protegido y apañado por una justicia absolutamente corrupta. Claro. ¿Cómo está este juicio, Raúl? Porque tuvo idas y vueltas, estuviste, bueno, después vos te jubilaste. ¿Cómo está esto? Bueno, en primer lugar, una cosa para aclarar, ¿no? Porque sí. Como siempre pasa, existen las fake news, existen los que se prestan a las fake news, y en Río Gallegos se generó una fake news, creo que fue en el 2018, donde a mí me acusaron de haber abandonado la causa, etcétera, ¿no? Cosa que si alguno se hubiera preocupado en investigar en la justicia, en los expedientes judiciales, se hubiera dado cuenta que nunca fue así. Pero bueno, son cosas que pasan porque siempre hay algún oportunista que intenta ser protagonista, agarrándose de otros, ¿no? Y mintiendo, lamentablemente. Digo, porque hubo un diario que ni siquiera conviene nombrarlo, de Río Gallegos, que hizo una nota diciendo ese tipo de cosas. Exacto, bueno, es bueno aclararlo, Raúl, porque viniste luchando con otros compañeros y con la comunidad por ese tema en particular. Nosotros claro, te conocemos de toda la vida claro. y esto, te digo la verdad, llamó la atención. Y vos sabés que cuando se tira algo, ¿viste? Y después siempre queda algo. Claro, siempre queda la duda. Claro, che, pero se jubiló y se fue y entonces se olvidó. Y es real. Etcétera, ¿no? Sí. Yo hay algo que respeté siempre, fue el mandato de mis compañeros. Y hoy lo sostengo. Después de 20 años, sigo sosteniendo ese mandato que me dio el Congreso de los Trabajadores del Carbón, que fue hacerle la denuncia a Taselli. Haberme constituido en querellante de una causa que en realidad el querellante tendría que haber sido el Estado, no yo. Claro. Es decir, en el 2001, cuando se denunció a Taselli, que vos te acordás porque fuiste partícipe de eso, claro. y toda la comunidad prácticamente fuimos partícipes de las asambleas comunitarias que dijeron que Taselli se tenía que ir, que había que denunciarlo. Bueno, yo tomé ese mandato, lo hice propio, después lo ratificó el Congreso de los Trabajadores del Carbón, que recordarás se hizo ahí en la escuela 68. Sí, me acuerdo. Me acuerdo toda esa era negra toda esa era que se vivió, ¿te acordás? Esas movilizaciones, Sí, fue una lucha permanente porque... Permanente, todos los días esos tachos con los palos ahí en el medio del barro y el frío y la nieve. Las compañeras que jugaron un rol... Es decir, las esposas de los mineros, los fue hijos, tremendo todo eso. Los mineros, fue una movida, yo creo que, no sé, pocas veces vista, y una gesta de un pueblo, es decir, porque esto no se puede apropiar nadie de ese triunfo que fue haberlo echado a Taselli. Y bueno,
Yo por ahí, si querés, para recordar un poco, ¿no? Se inició el juicio en aquella época, estaba el juez Camaño en el Juzgado Federal de Río Gallegos. La causa en Río Gallegos se movió poco, porque ni el juez ni el fiscal movieron mucho el avispero, ni pedían muchas cuestiones de investigación, salvo mantuvimos la causa abierta, porque cada tanto hacíamos una presentación, claro, planteando que se investigue esto, que se investigue aquello, pero de parte del fiscal y del aparato judicial, nada. Después Taselli, creo que fue en el 2007, empieza a hacer unos pedidos de pedido de cambio de jurisdicción para pasar a Comodoro Pi, que no es casual, ¿no? Vos fijate cómo los poderosos intentan que los juicios los lleven a Comodoro Pi, como algunos le llaman Comodoro Pro. Exactamente. Bueno, vos fijate que no es casual eso. ¿Por qué los poderosos quieren ir a Comodoro Pro? ¿Por qué Macri pide que sus causas y las investigaciones que lo enchastran a él y a su corrupto gobierno vayan a Comodoro Pro? Bueno, no es casual, todo eso no es casual. No es casual el lawfare en la Argentina, nada es casual. Entonces, es hora de que los argentinos nos demos cuenta, nos despertemos, de que nos demos cuenta de cómo nos manejan a través de la mayoría de los medios de comunicación, que mienten, que inventan noticias, que generan el famoso lawfare para perseguir dirigentes políticos o dirigentes sindicales, o crear en la sociedad ideas o formarle en la cabeza de la gente ideas que no son parte de la realidad. Bueno, y así han logrado dividir a la sociedad, que está dividida entre los que están están de un lado de la grieta o del otro. Claro. Es algo que es tan complicado, porque no ayuda a salir de ningún lugar eso. Pero yo creo que los que realmente están atrás de eso son justamente los verdaderos dueños del poder, que incluso dominan a este gobierno, Al gobierno de hoy de Fernández también tiene mucha presión de esos sectores de poder. Yo creo que se vio ahora en la negociación de la deuda externa, se acaba de ver con la posición de Máximo medio, no sé si rompiendo, pero poniéndose una distancia respecto a lo que está haciendo el gobierno. Yo estoy escuchando hoy todos los medios acá en Buenos Aires, están prácticamente todos hablando de ese tema. Claro. Y bueno, son discusiones que se van a venir, y bueno, donde todos los habitantes comunes y corrientes como nosotros tenemos que prestar mucha atención para no dejarnos engañar más. Es decir, y hay que empezar a movilizarse. Yo creo que hay que emular, o identificarnos con lo que hicieron los compañeros chilenos que lograron modificar la Constitución, que están en ese debate, que lograron derrotar a la derecha e instauraron un gobierno más popular. Bueno, acá en la Argentina hay que mantener un gobierno popular, sea como sea, y a la vez participar y luchar mucho porque el poder económico que se mueve en las sombras, que nadie les conoce la cara, bueno, nos llenan la cabeza a través de los medios, de la mayoría de los medios, no digo de todos, porque creo que Radio Nacional es una excepción, hay varias excepciones en algún canal de televisión, en algunas radios acá en Buenos Aires, pero después la mayoría de los que manejan los grandes medios, las redes y demás, obviamente están en esa locura de generar, qué sé yo, un caos económico, suben las cosas. Acá, no sé, se está hablando de un tomate a 800 pesos, 1000 pesos. Bueno, ese tipo de cosas, que son, digamos, eso lo dicen las radios, y yo vivo en San Francisco Solano, partido de Quilmes, con urbano profundo casi. Sí, claro. Dice, y el tomate acá, es decir, está caro, pero no a esos precios. ¿No? No está. Es decir, ¿por qué nos mienten tanto? Es decir, se genera una ola, no, 1000 pesos el kilo de tomate, y yo voy a la verduría acá de la esquina del barrio, y no está ese precio. ¿O será que está ese precio para Barrio Norte? O para los countries. Yo la verdad que a veces, igual que la carne, todos dicen 1100 pesos. Bueno, acá por el barrio está en 780, está un poco más barata. Sí, pero te hablan de 1000 para arriba siempre. Bueno. En el caso de la carne, claro, a diario, vos lo veis, después vos vas y decís los huevos a 500, después vas y está a 300. Entonces, bueno, y entonces, ¿por qué se genera eso? ¿No?
Nos empiezan a bombardear, no, está 1.000. Entonces, no, como está 1.000, sube el dólar. Y como está el dólar más arriba, sube lo demás. Entonces se genera una bola que es mentira. Nos hacen creer un montón de cosas pero en definitiva la transforman en realidad. Empiezan con una mentira a darle manija, como bien lo hace este programa Sobredosis de TV que me encanta, que habla del nado sincronizado, de cómo, claro, cómo el poder y los medios todos repiten lo mismo, y bueno, y con eso logran meter en la sociedad determinada cosa. En todo. Vos fijate, has vivido toda tu vida en la Patagonia, pero vos fijate, vos decís, un pasaje, vos decís, preguntás, no, un pasaje está a 40, 50 lucas, después vas y encontrás promoción a 15 lucas, 16 lucas. Sí, también, es así. Y bueno, en general en todo, lo que pasa es que uno está en lo diario, como decís vos, en el tomate, claro, en el kilo de milanesa. Sí, todos los días inventan alguna cosa para generar descontento, digamos. Yo creo que ese es el mensaje. Así que ver cómo generan descontento en la población, nos hacen sentir mal. Y haciéndonos sentir mal, uno genera bronca. ahora está con un ejemplo típico ahora está con la canasta de escolar. Dicen que subió el 100%. 100%. Sí. Así, no el 90 ni el 50, el 100%. Entonces vos decís, uy, ¿cómo hacemos? ¿Viste? Y estuve mirando los precios y vos sabés que no es así. Justamente, mira, después que termine con vos, vamos a poner un poquito de música y voy a hablar porque tengo información y no es así, no es el 100%. Bueno, no sé allá, pero acá, por ejemplo, el otro día escuchaba justamente en una radio, pero no me acuerdo si era en las 7:50, creo, le hacían un reportaje a una señora que fue a comprar los útiles para los hijos ahora, y ella misma comentaba que una cartuchera en un lugar valía 500 pesos y en otro lado, la misma, ¿no? Y en otro lado 1.000. Claro. Pero la ¿cómo misma. es eso? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué el 100% de diferencia? Que uno en un lado salga 500, el otro sale 530, 520, 490. Está bien, está. Es lo lógico. Pero de 500 a 1.000 no. De 500 a 1.000 no, ¿por qué? No. Ese tipo de cosas pasan, bueno, cuando hay cierta anarquía en lo que son los precios y demás. Y eso tiene que ver con ese caos que generan los medios, que nos generan con el tema, te tiran un precio aunque sea mentira, y... Con un dato, mirá. Entonces con el COVID, con las vacunas, Sí. Un dato de las vacunas. Bueno, si nos entramos en ese tema, ¿viste? Bueno, que hay distintas vacunas que compró la Argentina, ¿no es cierto? Con las cuales nos estamos vacunando todos. Sí. ¿Cuál es el lote más grande de vacunas que se compró? De todas las que entraron. La rusa, ¿no es cierto? Sputnik. Creo, sí, no estoy seguro. No, la primera, la mayor cantidad de vacunas que compramos fue la Pfizer. Mirá vos. Segundo, la AstraZeneca, la Moderna, la segunda la Moderna, y tercero la Sputnik, lo dijo el presidente ayer. No lo escuché esa parte, ¿no? Y bueno, Pfizer, ahí está, ¿viste? ¿Te acordás lo que pasó? Que no queremos, que esto, bueno, Pfizer. Periodistas diciendo Pfizer. Claro, la mayor cantidad de vacunas que entraron a Argentina son de Pfizer, segundo Moderna y tercero la rusa Sputnik. Ahí está. Bueno, por eso, el verdadero poder mete fichas y bueno, y maneja la agenda de los políticos. Exacto. Entonces, un poco la única antídoto a eso es la movilización del pueblo. Es decir, hay que movilizarse, hay que empezar a moverse, a hacerse cargo, informarse bien, estudiar las cosas, no repetir como loros lo que repite TN, ¿viste? En ese camino seguís. En ese camino seguís, querido compañero. Bueno, un gusto escucharte y bueno, estaremos en contacto más seguido, si te parece. Hace muchísimo que no hablamos y antes, bueno, hasta nos juntábamos acá en la radio a comer pizza, ¿te acordás? Y a hablar de nuestro carbón. Te hago un solo más comentario. Sí, dale. Porque al final nos pusimos a hablar de la realidad política y económica del país. Dale. Comento muy brevemente. La causa fue elevada a juicio oral. El Tribunal Oral 5 le fijó fecha para el debate oral y público para el 22 de noviembre del 19 a las 10 de la mañana. A los pocos días nos avisan que no, que se suspendió la fecha. Pensábamos que era por la cuestión de la feria judicial que se venía para no iniciar un juicio en medio de la feria. Uh-huh. Bueno, supuestamente quedaba para marzo, abril.
de repente nos enteramos en abril que los abogados de Tasseli habían presentado un pedido de prescripción, nos corren vista a nosotros, rechazamos, por supuesto, ese pedido de prescripción de la causa, porque ya tenía fecha de debate oral, es decir, claro, ¿cómo van a seguir prescribiendo? Pero ahí es donde está la maniobra, ¿entendés? Es decir, el tribunal oral suspendió la fecha, entonces le dio pie en esos meses a que el tipo haga eso. A que el tipo haga ese pedido de prescripción. Bueno, en ese momento el fiscal apeló, y nosotros también apelamos, fue a casación. Casación le volvió a decir al tribunal, fije fecha del juicio. Uh-huh. Perfecto. Bueno, y en el medio de la pandemia, que nadie podía ir a ningún lado, los juzgados cerrados, que todo virtual, que patatín, que patatán, otra vez hacen otro pedido de prescripción, y esta vez, extrañamente, vaya a saber si se corrió alguna valija con dinero para alguien, el tribunal otra vez le dice que sí a la prescripción presentada por los abogados de Tasseli, y esta vez el fiscal acompaña el pedido de prescripción. Por el tiempo transcurrido, es decir, no por las toneladas de pruebas en contra que hay en Tasseli, ¿no? Porque acá no se está discutiendo si la denuncia es falsa o no. No, acá están discutiendo una cuestión técnica que son las prescripciones, que es la estrategia que tuvo Tasseli a través de sus abogados desde el principio. Por eso no es casual que en el 2008, cuando ellos logran que el juzgado pasara el juicio desde Río Gallegos a Buenos Aires, llega a Comodoro Pi, y el juez Sergio Torres apenas recibió, recibió la causa, uh-huh. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo sobreselló. Qué tremendo. Y ahí el fiscal Delgado apeló, y nosotros apelamos junto al fiscal Delgado, volví a retomar mi condición de querellante, porque en ese paso yo había perdido la condición de querellante, recupero la condición de querellante año 2008, y bueno, seguimos con todo esto. Ahora volvimos a apelar en esta instancia, uh-huh. Que fue del año pasado, y hoy tiene la palabra casación. Casación, claro, debería repetir lo que ya le dijo una vez al juzgado: ustedes ya fijaron fecha, fijen fecha de juicio y lleve adelante el debate oral y público, que es lo que corresponde, para que Tasseli tenga todas las garantías que le da la Constitución, para que se defienda con sus abogados ante la tonelada de prueba que hay en su contra, que dice que estafó al Estado, es decir, que hizo una defraudación al Estado, uh-huh. utilizando los bienes y los dineros que le daba el Estado a través de los subsidios para otros fines que no eran los que estaban fijados en el pliego de bases y condiciones, y también otro delito que tiene que ver con el concurso de acreedores, que al haber yo denunciado una venta ficticia por una máquina turbogás de casi 5 millones de dólares, que hizo una estafa procesal al juez del concurso de acreedores. Entonces se le agregó al delito que ya está imputado, que es defraudación por administración fraudulenta, se le agregó estafa procesal. Entonces el señor está, digamos, un pedido de juicio oral y público por esos dos delitos que obviamente debiera hacerle pagar el Poder Judicial, cosa que lamentablemente, y lo han demostrado a través de todos estos 20 años, siempre han jugado a favor del poderoso. Ninguna duda. Bueno, esperemos que esta causa se visibilice mucho. Ojalá también lo tome Radio Nacional a nivel nacional, no solo a nivel local en Turbio. Uh-huh. Y, bueno, podamos una vez por todas ir a ese juicio oral y que se haga justicia. Abrazo grande, Raúl, y seguimos en contacto permanente sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias, Pilo. Un abrazo para vos y un abrazo a toda la cuenca.